Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios es tan específico en sus instrucciones que al entender los detalles hay una satisfacción tan grande. Se queda uno maravillado de la perfección de Dios. Y te das cuenta que todo lo que está escrito en su palabra, tanto en el Antiguo Tiempo como en el Nuevo Testamento, están tan compaginados, son tan unidos, se perfeccionan el uno al otro, de tal manera que no podemos estudiarlos por separado, sino que realmente la Biblia es una unidad completa que se complementa el Antiguo Testamento con el Nuevo y el Nuevo con el Antiguo Testamento. Y a ti que te gusta estudiar, como a mí, te invito a que te inscribas en el canal para que te lleguen las notificaciones. Hemos empezado desde Génesis, versículo 1, y hemos continuado a través de Éxodo. Ahora estamos en Levíticos. Estamos estudiando el libro de Levíticos y nos encontramos en el capítulo 6 y vamos a empezar en el versículo que nos quedamos y continuar en el versículo 24. Levítico 6:24, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y dice así, dándote la bienvenida a Vida en la Verdad. Versículo 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo, una vez más, Dios y las instrucciones perfectas de su boca. Versículo 25. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Recordando que los sacrificios deben de hacerse exactamente como Dios lo dice, y hacerse con el sacrificio y con las partes del animal tal y como Dios lo dice. Así es que aquí una vez más expresa lo que los sacerdotes deben de hacer cuando se haga un sacrificio por expiación. Versículo 26 dice, el sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá, en lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Aquí te hablamos de una ofrenda por expiación que puede comer el sacerdote. Y esto es algo que nosotros estamos aprendiendo a través de la Biblia, de qué manera Dios suplía las necesidades del sacerdote y de todo el grupo de personas que se encargaba de, digamos, la familia sacerdotal o los ministros. Hemos visto como de la flor de harina, la ofrenda de paz de flor de harina, pues Dios otorgaba una gran parte a los sacerdotes. Ahora miramos que de los sacrificios por expiación, Dios dice que la comerá el sacerdote que presente el sacrificio, la comerá y la comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión. Es algo muy especial porque ahora estamos hablando de un sacrificio por expiación, pero que se puede comer. Y esto es lo importante de esta porción. Repito, sacrificio por el pecado, pero que se puede comer. No olvidemos eso, porque va a ser necesario volver a eso
a explicarlo y recordar algunos asuntos que Dios ya ha explicado. Versículo 27. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. O sea que en el momento que aquella sangre de aquel sacrificio, de aquel animal sacrificado, salpicare la ropa del sacerdote, pues debería de ser lavada, pero no en cualquier lugar, sino en lugar santo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las cosas internas de una congregación se deben de tratar internamente. Se ensucia adentro, entre lo sagrado, se limpia para que quede limpio. Es muy importante porque va a haber asuntos en la vida que deben de ser tratados internamente en la iglesia de tal manera que se limpien los asuntos, se purifiquen los asuntos y que se hagan acordes con lo que Dios explica. Así es que el versículo 28 continúa diciendo: y la vasija de barro en que fuere cocida la ofrenda será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Pues fregar es tallar correctamente. Si es de barro, que sea quebrada. Si es de bronce, que sea fregada, que sea lavada, de tal manera que quede resplandeciente el bronce, que tenga hasta brillo el bronce. ¿Por qué Dios dice eso? Y también dice que una vez fregada la olla o la vasija de bronce, pues debe de ser lavada en agua. Versículo 29. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. ¿Qué comerá? El sacrificio de la expiación que se haga, pero no toda la expiación. Y es aquí donde está el detalle del aprendizaje, porque el versículo 30, que es el último versículo del capítulo 6, dice: mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Permítanme ustedes explicar por qué Dios dice aquí que del sacrificio de expiación van a comer, pero luego dice del sacrificio de expiación, que la sangre se lleva o se metiere en el tabernáculo de reunión, no será comida en lo absoluto, sino que será quemada. Para esto, nosotros tenemos que entender ciertos principios que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque si tú miras en el capítulo 4 de Levíticos, vas al versículo 22, te vas a dar cuenta que el versículo 22 habla cuando un jefe pecare. Y también en el versículo 27 habla cuando alguna persona del pueblo pecare. Y son pecados por yerro. Y se lleva un sacrificio, se lleva una ofrenda en sacrificio para la expiación por el pecado que cometieron. Y es que, amados hermanos, aquí está algo muy preciso de entender y de discernir, de tal manera que nos nutra nuestra fe y nos llene de regocijo. Porque ahora, tanto el jefe o el patriarca, que es el video que miramos,
y te recomiendo que si no lo has visto que lo mires, del versículo 22 del capítulo 4, y también de cuando alguna persona común del pueblo pecare por yerro, pues también tendría que traer un sacrificio. Estos sacrificios que traen estas personas son muy especiales y el asunto consiste en esto. Tanto el patriarca como la persona común del pueblo ya son del pueblo. Ellos pecaron por yerro, pero pertenecen al pueblo. Son del pueblo de Israel, por lo tanto, por el pueblo se lleva una expiación, se lleva un sacrificio, y cuando se hace el sacrificio, se toma sangre y se lleva al lugar santo, a donde está digamos, el altar de bronce, pero que es el pequeño, el altar del incienso, donde se quema el incienso, y allí dice que la sangre con los dedos salpicaba hacia el velo 7 veces hacia la presencia de Dios. Dios está hablando específicamente que de los sacrificios por expiación, que metieran la sangre adentro para salpicarla hacia su presencia, que de ese sacrificio no se iba a comer nada, que de ese sacrificio se iba a quemar todo. Y recordando, se quemaba la grosura en el altar de bronce, en el altar de los holocaustos, mas sin embargo se sacaban las partes del cuerpo que Dios decía afuera del campamento y se quemaban en el lugar de las cenizas, en un lugar limpio, adecuado, donde Dios decía cómo. Pero repito, cuando se hacía expiación o por un sacerdote que pecó por yerro o por el pueblo, se metía la sangre con los dedos del sacerdote y se salpicaba hacia el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y de esas ofrendas no se iba a comer nada, se iba a quemar toda. Entonces, cuando Dios dice en el capítulo 6, versículo 24, que había sacrificios o ofrendas por expiación de los cuales podían comer, era cuando una persona que pertenecía al pueblo individualmente como un patriarca o como un ciudadano, que ya son del pueblo, que son gente creyente, que ya se hizo el sacrificio y se introdujo la sangre al lugar santísimo, salpicándola hacia allá por el sumo sacerdote, pues entonces la gente vivía sus vidas día con día y se daban cuenta que hacían un pecado ellos por yerro. Y cuando se daban cuenta, entonces ellos llevaban el sacrificio, llevaban la ofrenda del animal para ser sacrificado. Y esa sangre, cuando se degollaba el animal, se obtenía la sangre y se usaba solamente en el lugar del holocausto que está afuera del lugar santo, y no se introducía la sangre adentro del lugar de donde estaba la presencia de Dios. No se introducía, sino que se usaba la sangre alrededor del altar, y el sacerdote ponía poquita sangre en los cuernos, que son las esquinas del altar de bronce. Recuerden que el altar de bronce está afuera del santuario o del lugar santo, y el altar de bronce del incienso aromático está al lado del velo, y es allí donde llega el sacerdote en la ofrenda de la expiación por todo el pueblo y salpica.
pero no por una ofrenda de expiación individual. No metían la sangre dentro del santuario, del lugar santo, sino que la rociaban únicamente en el altar de bronce y mojaban los cuernos, el diseño especial de la parte de arriba del altar del holocausto, y ahí se cumplía la expiación individual. Y de esa sangre sí se podía, de ese sacrificio sí se podía comer, ser comido por los sacerdotes. Yo espero que se entienda esta explicación. ¿Por qué? Porque es preciso que se entienda esto. Cuando se hace expiación por el pueblo y se introduce la sangre hasta el lugar del velo, hasta que se salpique el lugar del velo, entonces cuando una persona ya se hizo expiación por ella, pero se da cuenta que cometió pecado, él lleva su propio sacrificio, pero ya no es necesario que la sangre sea introducida al lugar santo y salpicada hacia el lugar santísimo, sino que solamente se derramaba y se usaba en los cuernos y en el alrededor del altar de bronce del holocausto que estaba afuera del lugar santo. Esta es la gran diferencia. Entonces Dios les dice, del sacrificio por expiación, del cual se meta la sangre adentro al lugar santo y salpicarla para el lugar santísimo, de esa no se come. Pero si es expiación de la cual nada más la sangre se usa en el altar de bronce del holocausto, de esa pueden comer. Porque son expiaciones individuales, son pecados individuales. Dicho de otra manera, diríamos en este tiempo, la persona es salva, pero pecó. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero recuerda esta frase, la persona puede ser salva, pero cometió un pecado. ¿Puede ocurrir eso? Claro que sí puede ocurrir. Pues es lo mismo que se trata aquí. La persona ya tenía su expiación por todo el pueblo y es del pueblo de Dios, pero cometió un pecado. Entonces lleva una ofrenda en sacrificio para expiación de su persona. Esa era la ley que se utilizaba y la orden que Dios dio, la instrucción que Dios dio a Moisés para que le enseñara a los sacerdotes. Yo sé que ha sido un poco repetitivo lo que he dicho, pero me es necesario que se entienda de qué se está hablando aquí, porque esto es muy poderoso. Por una porción bíblica que vamos a mirar en el Nuevo Testamento, que a veces es muy interpretada muy a la ligera o en ocasiones se interpreta equivocadamente. Ahora bien, aquí habla también y dice que si se mancha la ropa del sacerdote, que se debe de lavar adentro del lugar, en lugar santo, y quedará limpia. Y recuerda, esto es muy importante porque cuando hay asuntos que tratar dentro de una congregación, se trata con las mismas cosas santas. Siempre. En un conflicto que ocurra en una congregación, debe de tratarse con las cosas santas, que quede limpio y lavado con argumentos y principios fundamentales sagrados, dichos por Dios, establecidos por Dios. Pero algo más que debemos de aprender es que de aquella ofrenda que se llevaba cuando se cocinaba, si se cocinaba en una olla de barro, una vez terminado el proceso, aquella olla tenía que quebrarse. Y aquí hay un principio fundamental. El principio es que una cosa, cuando se utiliza para la honra y gloria de Dios, no debe de ser utilizada para nada más.
y también trata del quebrantamiento del ser humano al estar en la presencia de Dios, por cuanto nosotros somos el barro. Recordemos eso. Ahora bien, la vasija era de bronce, pues lógicamente no se quiebra, pero debería de ser fregada y luego lavada con agua. ¿Y qué significa fregada? Significa ser tallada, ser pulida. Así es que ser pulida de tal manera que esta olla quede súper limpia, de tal manera que brille, de tal manera que pueda reflejar algo hermoso, algo súper limpio. Por eso dice fregada y lavada. Si tú agarras bronce y lo frotas, recuerden que es capaz hasta de reflejar el rostro de uno. Y ese es el propósito, de que aquello que se hace para Dios refleje el propósito para lo cual fue usado. Quebrantamiento o barro quebrado y bronce que brille. Ese es el principio de esto. Entonces, exegéticamente es lo que le está diciendo a la instrucción de Dios a los sacerdotes. Pueden comer de las ofrendas en sacrificio de expiación que se hacen, pero que la sangre no se introduzca al lugar santo. Y de todo el sacrificio que se introduzca la sangre al lugar santísimo, o que se salpique hacia allá, no se puede comer y será quemada toda. Entonces aquí habla también de la manutención, de suplir necesidades, de las ofrendas en sacrificio que también comían los sacerdotes. Y habla de quebrantamiento, habla de reflejar, y que no olvidemos nunca. Una persona, como parte del pueblo de Dios, ya se hizo expiación y se introdujo la sangre al lugar santo y se salpicó hacia el velo, que es hacia el lugar santísimo. Entonces ya no se necesita hacer eso, ya no más. Y cuando cometió un pecado, llevaba un sacrificio, pero se sacrificaba y la sangre se derramaba en el lugar, en el altar de bronce, el altar del holocausto que está fuera del lugar santo, y allí se derramaba la sangre. Y recuerden, y de esa ofrenda, de ese sacrificio, sí podía comer el sacerdote. Entonces, quiero repetir y hacer énfasis que aquella persona no le era necesario que en su sacrificio se introdujera la sangre al lugar santísimo, porque ya había ocurrido por todo el pueblo. Ahora bien, si aplicamos estos principios al Nuevo Testamento, hermenéuticamente hablando, y vamos nosotros al libro de Hebreos, capítulo 6, nos encontramos nosotros con una porción bíblica que en ocasiones, pues unas personas lo miran de una manera, otros de otra. Pero recordemos lo que miramos allá y traigamos los principios de aquella instrucción sobre lo que ahora dice el Nuevo Testamento con relación a este capítulo 6 del libro de Hebreos. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Este texto nos habla de que debe haber un momento
en que los principios fundamentales de la doctrina se entiendan y que ya no se puede quedarse uno allí estancado, que debe de mover hacia adelante y que por ningún motivo se puede echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, miremos lo que dice el versículo 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Primero, aquí nos dice que los rudimentos de la doctrina son los principios fundamentales que un creyente aprende cuando sabe lo que Dios ha hecho por él en su Hijo Jesucristo, que Cristo Jesús es el sacrificio perfecto, que pagó por nuestros pecados, que es el sacrificio completo en todos los aspectos, y que una vez que se toma a Cristo como Señor y Salvador, ya no se puede volver a tomar como Señor y Salvador. Una vez bautizado, ya no existe otro bautismo. Una vez entendiendo lo que es la resurrección de los muertos, no existe otra cosa que se tenga que volver a entender sobre la resurrección de los muertos. Esos son principios fundamentales que deben de traer cambios a nuestra vida. Y dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo, dice el versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué dice aquí? Bueno, mis amados hermanos, si una persona peca y es una persona que ha creído en Cristo, que fue bautizado en Cristo, que entiende el juicio eterno, que entiende la resurrección de los muertos, y recae, dice, y recae. Recuerden, se trata de una persona que pecó, una persona que entró en una situación de pecado. Dice el versículo 4 que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron lo que es la palabra de Dios y recayeron, es imposible. Esta porción dice que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Lo que significa aquí es exactamente lo que dice allá. Si una persona ha entendido que hay una expiación, la cual pagó por sus pecados, allá no era necesario introducir la sangre de alguien que pecó cuando llevaba su sacrificio, no le era necesario introducirla al lugar santísimo, porque ya se había hecho por todo el pueblo. Aquí, alguien que ha tomado a Cristo como Señor y Salvador, alguien que entiende lo que es el bautismo y se ha bautizado, alguien que entiende lo que es el juicio eterno y lo que es el arrepentimiento, nunca puede volver otra vez por el mismo proceso. Si pecó y recayó, no puede otra vez decir, bueno, voy a tomar otra vez a Cristo como mi Señor y Salvador. Lo acepto una vez más como mi sacrificio perfecto.
No puede hacer eso nunca jamás. ¿Qué es lo que debe hacer entonces? Entonces el versículo 7 del capítulo 6 de Hebreos dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Lo que requiere esta persona es enderezar su vida, así como aquellas personas del antiguo tiempo llevaban un sacrificio de corazón, pero lo derramaban en holocausto, en el altar de bronce, el altar de los holocaustos, pero no les era necesario meter la sangre adentro del lugar santísimo. Los sacerdotes no hacían eso, sino que los sacerdotes podían comer de aquel sacrificio porque lo disfrutaban, porque era la alegría de que había un hombre que había entendido que había pecado y que ahora venía arrepentido. Entonces la olla se quebraba. Si se cocía en olla, se quebraba la olla, porque el que peca se debe de quebrar delante de Dios y hacer buenas obras. Saber que esa persona es dedicado y debe de quebrarse y quebrantarse delante de Dios y ya no dedicarse a otras cosas, sino a glorificar a Dios. Y entonces, en aquel tiempo, si llevaban la olla y la cocían que era de bronce, pues debería de brillar. Porque la persona que ha recaído ya no puede tomar otra vez a Cristo como Salvador. Eso ya lo hizo. Ahora lo que tiene que hacer es quebrarse, lo repito, y que ya no sea usado sino para la honra y gloria de Dios y no más para atrás, y que refleje la gloria de Dios en su vida. Enderezarse, porque si no, si el versículo 8 dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Por qué? Porque si no hace eso, si no se dedica para la honra y gloria de Dios, sabiendo que es salvo a través de su gracia y produce solo espinos y abrojos, va a ser reprobado porque realmente no tomó en serio el sacrificio de Cristo. Entiéndase esto. Un cristiano, cuando peca, la Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el cristiano cuando peca, se arrepiente, pero no para aceptar a Cristo como Señor y Salvador otra vez. Si recayó en su pecado, debe de arrepentirse de su pecado. Debe presentar su vida, su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debe presentarse delante de Dios. Ese era el sacrificio que llevaban los hombres que pecaban antiguamente, y luego quebrantarse delante de él como la olla que quebraban allá cuando se cocía el sacrificio o las carnes del sacrificio. Y si era de bronce, que brillara para que reflejara la limpieza que había ocurrido en ella. Lo que debe de hacer alguien que ha recaído es consagrarse y levantarse para la honra y gloria de Dios, para que sea una tierra que donde cayó la lluvia, que bebe la lluvia de Dios y que da hierba y que da frutos, y no que sea una tierra
de espinos y abrojos. Porque al final, lo que tú produces va a señalar realmente si has sido restaurado o no has sido restaurado, porque tú te dedicas a hacer lo contrario de lo que Dios le agrada. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el sacerdote se comía en alegría aquel sacrificio que Dios dijo, puedes comerlo, pero el sacrificio de expiación por todo el pueblo no se podía comer por nadie. La gran diferencia, el gran propósito de aquella descripción, de aquella instrucción de Dios, es que entendamos que a Cristo se le acepta una vez, que el bautismo es una vez, que tenemos un solo Dios, que hay una sola resurrección, que hay un solo Cristo, que hay un solo evangelio, que va a venir Cristo por su pueblo y que tú y yo, si pecamos, no debemos de pecar o dedicarnos al pecado, pero cuando pequemos, abogado tenemos para con el Padre y no te quedes caído. Dios no quiere que te quedes caído. Te levantas, te presentas en sacrificio vivo, dedicas tu vida y te consagras a Dios, porque Él derramó su sangre una vez y para siempre, y te quebrantas delante de Él y empiezas a brillar para tu honra y su gloria. Y el mundo mirará que tú has sido restaurado para honra y gloria de Dios. Así es que, si alguien te dice que si tú caíste una vez, ya jamás puedes ser restaurado, Dios dice lo contrario. No se recomienda que uno ande como pelota de básquetbol rebotando para ser restaurado a cada rato, porque eso no es lo correcto. Ahora bien, si tú escuchas que aunque peques estás bien, pues debes de tener cuidado, porque al final de cuentas, lo que tú haces, lo que tú produces, mostrarán quién es tu Señor, quién es tu Dios, quién es tu Salvador, a qué estás consagrado. Así es que entendamos este mensaje y estudiémoslo. Estúdialo tantas veces como tú quieras. Junto con el de Levíticos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te espero para el próximo video.